Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos adentramos en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los seguidores de las exitosas series turcas y los fanáticos de sus carismáticos protagonistas. Vamos a desgranar los rumores, las especulaciones y finalmente, la confirmación que ha tomado por sorpresa a muchos, la supuesta ruptura entre dos de las figuras más queridas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman, y cómo Italia parece jugar un papel central en esta historia. Si eres un fiel seguidor de estas estrellas, o simplemente te encanta estar al día de las noticias del corazón en el mundo del espectáculo, quédate conmigo porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, prepárense porque vamos a empezar. Todos recordamos la química explosiva que Demet Özdemir y Can Yaman desplegaron en la serie, Erkenci, o como la conocemos en muchos lugares, Pájaro Soñador. Esa producción no solo conquistó las pantallas de Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La pareja en pantalla irradiaba una conexión tan palpable que, naturalmente, los rumores de que su romance trascendía la ficción no tardaron en surgir. Y, ¿saben qué? Parecía que efectivamente el amor había nacido entre escena y escena. Durante un tiempo sus apariciones juntos, sus gestos de complicidad y las publicaciones en redes sociales alimentaron la idea de que estábamos presenciando una de esas historias de amor de cuento de hadas nacidas en Hollywood, o en este caso, en Estambul. La complicidad que demostraban en cada escena, la manera en que sus miradas parecían decir mucho más de lo que el guión dictaba, hizo que la audiencia se enamorara de ellos no solo como personajes, sino como una posible pareja en la vida real. Sus seguidores se volcaron en crear fanficción, editar vídeos llenos de romanticismo y especular sobre cada detalle de sus interacciones fuera del set. Sin embargo, el mundo del espectáculo es un torbellino de emociones, cambios y, a menudo, de sorpresas. Y la noticia que nos ocupa hoy es precisamente eso, una sorpresa para muchos. Durante semanas, se venía gestando un murmullo, un susurro en los pasillos de la industria y en las redes sociales, sobre una posible crisis entre Demet y Can. Los motivos eran difusos, las fuentes poco claras, y como suele suceder en estos casos, la especulación hacía su agosto. Pero lo que sí era evidente es que algo estaba pasando. Las apariciones públicas conjuntas se volvieron más escasas, las interacciones virtuales parecían haber disminuido, y aquellos que seguían de cerca cada uno de sus movimientos empezaron a notar un distanciamiento. Al principio se achacaba a la intensa carga de trabajo, a las giras promocionales, a las diferentes ciudades en las que ambos se encontraban grabando o participando en eventos. Pero a medida que pasaban las semanas y los meses, esa brecha parecía hacerse cada vez más grande, y las explicaciones iniciales dejaban de ser suficientes para satisfacer la curiosidad de los fans. Las redes sociales, que habían sido su principal plataforma de conexión con el público y entre ellos, se convirtieron en un espejo que reflejaba una creciente distancia. Y es aquí donde entra Italia en juego. Can Yaman, siempre carismático y con una legión de admiradores, ha estado pasando bastante tiempo en Italia. El actor ha participado en proyectos, ha sido invitado a programas de televisión, y en general, ha sido recibido con los brazos abiertos por el público italiano, que parece adorarlo. Esta presencia constante en la bella Italia, ha sido uno de los focos principales de las teorías sobre la supuesta ruptura. Se rumoreaba que la distancia, los compromisos profesionales de Can en Italia y las giras promocionales de Demet en otros lugares, estarían poniendo a prueba su relación. Es un cliché, lo sé, pero la distancia es uno de los mayores enemigos de cualquier romance, y más aún cuando las agendas de trabajo son tan apretadas y las oportunidades profesionales se presentan en continentes distintos. Italia, con su rica cultura, su pasión por el entretenimiento y su admiración por Can Yaman, se convirtió en un escenario muy atractivo para el actor, ofreciéndole oportunidades laborales que, sin duda, no podía dejar pasar. Su participación en programas de televisión italianos, como el Festival de San Remo, y su innegable popularidad en el país, lo mantuvieron ocupado y le permitieron establecer una fuerte conexión con el público transalpino. Además, hay que recordar que Demet Özdemir también ha estado muy activa. Ella, por su parte, ha estado trabajando en nuevos proyectos, viajando, y disfrutando de su vida profesional y personal. Lo que la ha mantenido bastante ocupada y bajo el escrutinio público. La combinación de las carreras en pleno auge de ambos, sumada a la creciente popularidad de Can en Italia,
empezó a generar una desconexión. Los fans más observadores notaron que las publicaciones de Demet en redes sociales se centraban cada vez más en su trabajo y en su círculo cercano en Turquía, mientras que las de Can a menudo reflejaban su vida en Italia, con visitas a ciudades icónicas, encuentros con fans y apariciones en eventos. Esta divergencia en sus contenidos digitales, aunque natural dada la situación, fue interpretada por muchos como una señal del progreso de sus caminos individuales. Mientras Demet se mantenía arraigada en su país natal, consolidando su estatus de estrella turca, Can exploraba un nuevo territorio, expandiendo su alcance y su base de fans a nivel internacional. Pero, ¿qué sucedió exactamente? Los detalles son, como siempre, un poco esquivos. Sin embargo, las noticias que han ido saliendo a la luz, proviniendo de fuentes cercanas a ambos, han apuntado hacia una decisión mutua de tomar caminos separados. Aparentemente, y esto es lo que se maneja en los círculos de la farándula, ambos se habrían dado cuenta de que, a pesar de haber compartido momentos muy especiales, sus vidas y sus carreras estaban tomando rumbos diferentes. La intensidad de sus agendas, la presión mediática y la distancia física habrían hecho que la relación se volviera insostenible. Es triste, por supuesto, ver que una pareja que irradiaba tanta luz y que era tan querida por el público ya no esté junta. La confirmación, aunque nunca ha sido un anuncio oficial rotundo y directo por parte de ellos en una conferencia de prensa, ha venido de la mano de sus respectivos entornos. Ha sido a través de comentarios de amigos cercanos, de publicaciones veladas en redes sociales que han sido interpretadas de una u otra manera, y de la ausencia total de cualquier tipo de publicación conjunta o mensaje de apoyo mutuo durante un periodo prolongado. Cuando se trata de celebridades, a veces la ausencia de información es, en sí misma, una información. Y en este caso, la ausencia de cualquier indicio de reconciliación o de que la relación seguía en pie, ha sido muy clara. La confirmación, aunque nunca ha sido un anuncio oficial rotundo y directo por parte de ellos en una conferencia de prensa, ha venido de la mano de sus respectivos entornos. Ha sido a través de comentarios de amigos cercanos, de publicaciones veladas en redes sociales que han sido interpretadas de una u otra manera, y de la ausencia total de cualquier tipo de publicación conjunta o mensaje de apoyo mutuo durante un periodo prolongado. Cuando se trata de celebridades, a veces la ausencia de información es, en sí misma, una información. Y en este caso, la ausencia de cualquier indicio de reconciliación o de que la relación seguía en pie, ha sido muy clara. La estrategia de mantener un perfil bajo y dejar que los hechos hablen por sí solos es común en el mundo del entretenimiento, y en esta ocasión, la falta de comunicación activa sobre su relación se interpretó como una confirmación tácita. Los medios de comunicación, siempre ávidos de primicias, comenzaron a recopilar fragmentos de información, testimonios de personas cercanas y a analizar cada publicación, cada like, cada ausencia en las redes sociales de ambos. La suma de estos pequeños detalles fue construyendo un relato que para muchos era irrefutable. Muchos se preguntan qué pasará ahora con ellos. Can Yaman, con su popularidad en Italia, parece estar consolidando una carrera internacional, y es probable que sigamos viéndolo en proyectos europeos. Su carisma y su físico lo hacen un candidato perfecto para el mercado audiovisual internacional. Italia le ha abierto las puertas a nuevas oportunidades, y se habla de proyectos cinematográficos y televisivos que podrían consolidar su estatus de estrella global. Por otro lado, Demet Özdemir sigue siendo una de las actrices más importantes de Turquía, con una gran base de seguidores y proyectos de gran relevancia en su país. Su talento es innegable y su capacidad para cautivar al público la mantiene en la cima de la industria turca. Ambos son artistas muy talentosos y con un futuro prometedor por delante, independientemente de su relación personal. Sus carreras individuales son sólidas y llenas de potencial, lo que sugiere que, a pesar de la tristeza que pueda generar esta ruptura en sus fans, ambos tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Es importante recordar que en el mundo de la actuación, las relaciones pueden ser complejas. La exposición pública, los rodajes intensos, los viajes constantes, todo esto puede ser un gran desafío para cualquier pareja. Y aunque a menudo vemos la imagen perfecta en la pantalla o en las redes sociales, la realidad detrás de cámaras puede ser muy diferente. La presión de mantener una relación pública, el escrutinio constante de la prensa y de los fans, pueden desgastar incluso a las relaciones más fuertes. Y en este caso particular, parece que la balanza se inclinó hacia la necesidad de priorizar sus carreras individuales y sus proyectos personales. La vida de un actor o actriz, especialmente cuando alcanzan un nivel de fama internacional,
es inherentemente inestable y demandante. Los rodajes en diferentes países, las largas ausencias, los horarios extenuantes, todo esto puede poner a prueba la fortaleza de cualquier vínculo. En el caso de Demet y Can, la combinación de estas presiones, sumadas a la creciente distancia geográfica y las oportunidades profesionales que los llevaban en direcciones distintas, creó un terreno difícil para que su relación floreciera. La noticia ha generado un sinfín de comentarios y reacciones en las redes sociales. Por un lado, están los fans que están tristes por la ruptura y que extrañarán verlos juntos. Expresan su desilusión en comentarios, lamentan el fin de una historia que esperaban que fuera para siempre, y comparten sus recuerdos de la pareja. Por otro, hay quienes respetan su decisión y les desean lo mejor en sus futuros proyectos. Entienden que la vida personal de las celebridades es compleja y que sus decisiones deben ser respetadas. Y como siempre, no faltan las teorías y las especulaciones sobre los verdaderos motivos de la separación. Algunos apuntan a incompatibilidades, otros a nuevas ilusiones, pero hasta que ellos mismos no decidan compartir públicamente los detalles, todo quedará en el terreno de las conjeturas. Esta diversidad de opiniones y reacciones es un claro reflejo del impacto que Demet y Can han tenido en la audiencia y del cariño que el público les profesa. Italia, en todo este relato, se ha convertido en un personaje más. La fascinación por Can Yaman en Italia, los proyectos que ha estado desarrollando allí, han sido vistos por muchos como un factor clave en el desenlace de su relación con Demet. Es un país que lo ha recibido con un cariño especial, y donde su estrella parece brillar con una luz propia. Y quizás en medio de todo ese éxito y esa admiración, Can ha encontrado un espacio para enfocarse en su carrera internacional. No es una crítica, sino una observación de cómo las oportunidades profesionales y los entornos de trabajo pueden influir en la vida personal de los artistas. La influencia de Italia en la carrera de Can Yaman ha sido tan significativa que es difícil separarla de la narrativa de su vida personal. Se ha convertido en su segundo hogar profesional, un lugar donde ha sido celebrado y donde ha encontrado un terreno fértil para expandir sus horizontes. Este desarrollo, aunque positivo para su carrera, ha tenido, al parecer, implicaciones directas en su relación con Demet. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, esa chispa que se encendió en la pantalla y que parecía haber traspasado la ficción, parece haber llegado a su fin. Los rumores, las especulaciones y finalmente las señales inequívocas apuntan a una ruptura. Italia, con su encanto y sus oportunidades profesionales para Can, parece haber sido un escenario importante en este desenlace. Dos talentosos actores que, si bien ya no comparten un romance, seguramente seguirán brillando en sus respectivas carreras. Es un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar rápidamente, y que la vida de los famosos, aunque parezca glamorosa, también está llena de desafíos. La consolidación de sus carreras individuales, las oportunidades que se les presentan y las distancias que a menudo implican, son factores que en este caso han primado sobre la relación. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta noticia que ha dado tanto que hablar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Estaban siguiendo la relación de Demet y Can? ¿Les sorprendió la noticia de su separación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus puntos de vista y debatir sobre estos temas. Sus opiniones son muy valiosas y enriquecen nuestro canal. Y si este vídeo les ha gustado y les ha resultado interesante, no olviden darle un gran me gusta, y por favor, compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados. Ayúdennos a hacer crecer nuestra comunidad. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras investigaciones y análisis sobre el fascinante mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y curiosidades del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.